Entonces, supongo que te referías cuando estamos hablando de plotting. Hay más paquetes, ¿verdad? O hay otras herramientas en otros ambientes para graficación. Puntualmente este plotting es bastante interesante y se combina muy bien con ggplot. Pero bueno, vamos a entrar en detalle con esos dos paquetes, ¿ok? Igual si alguien tiene alguna consulta de lo que vimos la semana anterior o bien de la tarea, pues por favor ahí abren el micrófono previamente o escriben por el chat. Entonces vamos a ir al contenido de la clase de hoy. Denme un segundito aquí para acomodar mis pantallas de Webex para que se vea mejor esto. Ok, bueno. Ok, voy a hacer esto un poquito más grande para ver si se ve mejor. Ok, bueno, empecemos. Por aquí tengo una consulta o un comentario. Si es posible aclararlo de las etiquetas, por favor. Un tema de la tarea. Ronald, ahí si puedes detallar exactamente cuál punto de las etiquetas como para evacuarlo, o bien detallarlo en el foro, que tal vez sea más fácil ahí. Ahí me puedes pasar el detalle y lo vemos. ¿Ok? Bueno, les decía que nos vamos a enfocar en paquetes adicionales para explotar esta parte de graficación, y puntualmente nos vamos a enfocar en Lattice y Plotly. Y bueno, la consulta, perdón, de etiquetas que decía Ronald, para básicamente destacar los países más importantes, eso sí lo puedo poner ahí en el foro para que vean la solución. Pero después de que lo envíen todos, Ronald, por eso no ponemos ahí puntualmente, pero después de que lo envíen las tareas, si alguien está retrasado, lo agrego. Ok, bueno, les decía que la semana pasada hemos profundizado un poquito en ggplot 2. Vamos a enfocarnos hoy en otras librerías o otras bibliotecas, más bien, o paquetes, que dan funcionalidad adicional, ¿verdad? No únicamente existe ggplot. Y vamos a ver esos tres que están ahí en pantalla. Bueno, de hecho hay uno más que vamos a ver, que es para crear gráficos en 3 dimensiones, que se llama RGL o RGL. Lo vamos a ver ahí un poquito. Empecemos con esta parte de Lattice o Lattice. Este es un paquete que implementa algo que se llama Trellis Graphics, que fue desarrollado anteriormente para S y S Plus, y es un sistema de visualización bastante interesante. Van a ver que provee varias herramientas, y es bastante versátil tal como ggplot. Ya este conjunto de gráficos, digamos, se lleva su tiempo, y el nombre de Trellis viene por, bueno, lo que significa en inglés, que es bastante como un enrejado, y ahora van a ver que básicamente la principal característica de este paquete es por crear como subgráficos, algo similar con lo que habíamos visto de Graph y los facets de ggplot. Con este paquete en particular, digamos que eso es muy versátil. Entonces vamos a ver cómo hacer algunos ejemplitos con ello. Veamos un ejemplo. Bueno, aquí está el nombre del paquete y hay que cargarlo como tal, evidentemente, la biblioteca para poder usarlo, y hay que instalarlo si no lo tienen instalado. Pueden abrir un nuevo device como si fuera una área de graficación, por ejemplo cuando están haciendo los del RStudio, pero realmente no es necesario. Aquí resalté una característica importante de los gráficos estos Trellis, o el paquete como tal, y lo que les mencionaba de crear subgráficos, porque básicamente estos gráficos se basan en la idea de tener condiciones o crear condiciones sobre alguna de las variables del dataset, y esas condiciones es lo que va a permitir, digamos, crear cada subgráfico. Y es como una de las características principales de ese tipo de gráficos. Para ver los ejemplos, veamos un archivo de datos que ya ustedes están familiarizados por la tarea, pero en este caso tiene más variables. Son archivos un archivo con indicadores, varios indicadores por país,
Por ejemplo, ya se habían visto que estaba la población en un año en particular, tasas de mortalidad, esperanzas de vida, tasas de fertilidad, algunas variables que me determinan la región. Y adicionalmente en este otro archivo extendido también está ingreso per cápita, tasa de natalidad, GDP per cápita o el GDP o el ¿cómo se llama? Ingreso bruto, inflación y otras variables interesantes como por ejemplo tasas de desempleo, tasa de usos celulares, número de usuarios con acceso a internet, porcentaje de adolescentes fuera del sistema educativo y tasa de sobornos. Este está como porcentaje de empresas que han recibido al menos una solicitud de soborno, aunque no hay muy pocos datos para esta variable. Entonces es un archivo interesante. Entonces, ahora que estoy cargando el archivo, y acá esta variable que posiblemente la voy a utilizar es para crear o para convertir, por así decirlo, la variable de sobornos, que está como tasa y es continua, en una variable categórica. Entonces definir varias categorías, en este caso 10 categorías. Ok, entonces antes de introducir el gráfico, o gráficos de tipo lattice o lattice, quería mostrar este ejemplo donde no tiene, podemos abrir un gráfico, donde estoy mostrando varias cosas, pero hay que escribir un poquillo bastante de código. Por ejemplo, acá tengo un gráfico de dispersión de la inflación por el GDP. Aquí lo estoy graficando en todos los países, ¿verdad? Estoy coloreando aquellos países según nivel de sobornos. Esa es la variable que yo acabo de crear. En este caso apenas hay de 0 a 4. Y hay muy pocos datos, la mayoría no tienen. Y adicionalmente en esta misma área de graficación puse un bar plot, un gráfico de K para la inflación y también una distribución, en este caso un histograma para el GDP. ¿Okay? Para hacer esto, pues hay que hacer, usando los paquetes normales de R, pues hay que escribir bastantillo ahora. Aquí puntualmente lo que estoy creando, creo que eso no lo habíamos visto la semana anterior, es definiendo cómo utilizar el espacio de la graficación para poder poner esos tres gráficos. Entonces, en este caso lo que estoy diciendo es que este gráfico como tal, esta área de graficación, realmente se compone, por así decirlo, de 3 filas y 2 columnas, ¿ok? Como si fuera una matriz. Y con este comando de matrix en el layout, disculpen que hay que estoy haciendo el scroll, especifico dónde poner los gráficos, ¿ok? Entonces, por acá estoy especificando 7 filas por 2 columnas, ¿sí? Entonces, en las primeras posiciones, son las 2 primeras filas, y en todas sus columnas voy a poner el primer gráfico, y después, en la última fila, en la columna 1 voy a poner el gráfico 2 y después el gráfico 3, porque tengo 3 gráficos. Entonces, por eso es que este primer gráfico queda más grande, ¿ok? Que los otros. Y después lo que hago, pues simplemente ahora es un plot, ¿verdad? Para mostrar este gráfico de dispersión. Bueno, aquí están los datos, etcétera, ya ustedes lo conocen, aquí estoy poniendo leyenda. Y después pongo el gráfico de cajas y el histograma. ¿Okay? Entonces vean, como simplemente está en un orden, ¿verdad? De una forma que usted presenta la información, está básicamente dependiendo de este layout que yo especifiqué. ¿Okay? Estamos ahí como una nota que no creo que no hemos visto en la clase anterior. Pero en general lo que quería resaltar era que hay que escribir bastante código para mostrar estos subgráficos y no necesariamente es tan fácil. Pero vamos a ver ahora con lápiz cómo es más sencillo hacer cosas similares. Por aquí tengo una consulta de dónde se indica cuál gráfico se pone en qué lugar. Sí, con esta matriz que está acá, ¿verdad? Yo indico dónde las posiciones. Vean, esta matriz es de 3 filas y 2 columnas, si no me equivoco. Pero para todo caso da lo mismo. Si son 3 filas y 2 columnas, aquí lo que estoy especificando es el orden de los objetos. Entonces, por ejemplo, las primeras 4 posiciones están siendo cubiertas
por el gráfico número 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 filas, ¿verdad? Y 2 columnas, esta es la posición 1, 1, esta es la posición 1, 2, esta es la posición 2, 1 y esta es la posición 2, 2. ¿Okay? Entonces, en esas 4 posiciones, yo estoy poniendo el gráfico número 1, que es este, ¿ok? Que es lo mismo que el plot. Después, en la última fila, en la columna 1 y en la columna 2, voy a poner el gráfico 2 y después el gráfico 3. ¿Ok? No sé si queda claro eso, Ronald y compañeros. Es la forma de especificarlo acá. Y acá, pues, este orden, ¿verdad? El orden que ustedes pongan aquí cada gráfico, pues obviamente va a impactar aquí el resultado, ¿verdad? Si ustedes ponen primero el box plot aquí al inicio, ese sería el gráfico número 1, de tal manera que el box plot toma todo. ¿Ok? Ok, perfecto. Ok. Buena consulta, gracias. Buena consulta esa, Ronald. Excelente. Ok, bajemos acá un poquito. Bueno, es un poquito lo que ya estaba mencionándoles. Okay. En este gráfico, eh, antes de ver los ejemplos, vemos cosas interesantes. Primero, que evidentemente según este gráfico, por ejemplo, tanto el gráfico de dispersión como este histograma, pues hay algunos países, ¿verdad?, con ingresos bastante altos, no tantos, ¿verdad?, pero con ingresos bastante altos, por ejemplo, esos están acá, pero también aquellos con inflaciones altas. Pero muchos se concentran acá. De tal manera que cuesta ver eso, ¿verdad? Cuesta realmente analizar qué países, por el caso que yo quisiera ver etiquetas, y no saber mucho. Entonces, como que el gráfico, en función a cómo están los datos distribuidos, todos se concentran acá, lo cual nos permite tal vez ver hacer un buen análisis, lo cual tal vez uno quisiera mejorar. Eso tal vez se puede solucionar un poquito con estos gráficos Trellis que vamos a estar utilizando. Y lo primero que voy a hacer es tratar de crear grupos, eh, digamos, con la misma cantidad de individuos que me permitan ver mejor la información. Entonces, vean, hay una función, esto es bastante útil, una función del paquete que me permite crear grupos con el mismo tamaño. Con el mismo tamaño me refiero a cantidad de individuos dentro de cada grupo, no el rango de la variable. Entonces esto a veces causa confusión. Entonces, por ejemplo, vean el GDP, esto es el GDP. Por ahí tengo, no sé si alguien tiene una consulta o simplemente se nos acaba de unir. Ok, creo que fue que se nos unió alguien. Entonces vean, acá tengo el GDP, ok. Y lo que quiero es crear grupos con la misma cantidad de individuos. Estoy discretizando. Hola John, saludos. Bienvenido a la clase. Estoy tratando de crear una variable discreta a partir de una variable continua, ok. Entonces lo que estoy haciendo. Esto me va a facilitar, por ejemplo, el análisis, y de hecho algunos métodos, como ya ustedes saben, requieren que funcionen únicamente con variables categóricas o discretas. Y estoy haciendo básicamente eso. Y esta función, si ustedes ven este gráfico acá, que es el resultado del equal count, que es la función que estoy viendo acá, lo que me permite es crear, en este caso puntual, 8 grupos con 0 overlap, o tratando de crear 0 overlap, o sea, que no se traslapen los grupos, y cada grupo, o cada rango en este caso, tiene la misma cantidad de individuos. Entonces vean, si ustedes ven acá esa distribución, lo que estoy haciendo es creando 8 subgrupos o rangos de datos, que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8, y en cada uno de esos rangos hay la misma cantidad de individuos, en este caso países. Recuerden que el gráfico estaba concentrado en los primeros, ¿verdad? De hecho, aquí se nota con el histograma. Entonces, de 0 a un número bajo hay muchos países, de tal manera que acá este gráfico básicamente es lo que permite hacer, ¿verdad? Crear rangos. Los primeros rangos son muy pequeños, pero tienen la misma cantidad de individuos que, por ejemplo, este rango grandotote acá. Eso también es muy útil cuando uno está haciendo análisis descriptivos de variables y ver si una variable impacta en otra. Es bueno, digamos, que uno esté comparando cosas de este tipo, ¿ok? Porque si no, se sesga. Entonces, vean, bueno, ya tengo esa variable que se llama nivel de ingreso, ¿ok?
en el ingreso, que es el GP ya como discreta. Y voy a hacer el uso ahora de herramientas Trellis para poder ver la información de una mejor forma. ¿Okay? Entonces aquí voy a empezar a introducir los ejemplos puntualmente con el paquete Lattice Solaris. ¿Okay? Voy introduciendo paquetes o funciones, perdón, básicamente una a una. Ven aquí este resultado gráfico y ahorita voy a irme al código. Aquí lo que tengo es bastante interesante. Es de nuevo el IPC o la inflación, por así decirlo, en función al GDP o el ingreso bruto. Pero además, lo que hice fue verlo simultáneamente dividido por la forma discreta del ingreso bruto. Entonces me estoy creando un gráfico con las 8 categorías que yo inicialmente hice. Y aquí me va a permitir ver un poquito mejor la distribución de ambos. Por aquí tengo una consulta antes de continuar. ¿El orden se lo dio a usted o es mera casualidad de la información de ese gráfico? El orden, no sé, Ronald, supongo que te refieres a este gráfico que está acá. No sé si te puedo detallar ahí la consulta que te refieres con el orden. Puedes ver el micrófono o bien lo escribes por el chat para entender bien tu consulta del orden. Orden que tiene ese gráfico ascendente y como ya entendí todos los grupos son iguales, usted se lo dio de alguna forma, no sé si previo a la información ordenada de la información primero o si en alguna parte del código lo realizó o simplemente fue una casualidad del gráfico por la información que contenía. Ok, gracias Ronald. Te escuché un poco bajo, pero creo que entendí la consulta. No sé si es un problema mío o el volumen allá abajo. Sí, este orden que está acá, que dices, que supongo que fue el que te referías, para subir un poquito más el gráfico, ¿verdad? Voy a subir acá un poquito. Este orden, digamos, como tal, cada de los grupos, no es que yo lo definí y tampoco es, digamos, fortuito, sino es por la forma en que están distribuidos los gráficos. Voy a regresar acá. Si notan este gráfico que está acá, ¿verdad? Que es la distribución del GDP, simplemente por bines iguales o rangos iguales. Acá cada una de estas barritas mide la misma longitud. Aquí lo que nota uno es que las primeras, los individuos están muy concentrados en valores muy pequeños, ¿verdad? De tal manera que cuando yo quiero dividir esta variable, ¿verdad? Y yo lo que quiero, por ejemplo, es, como para hacerlo visualmente, es que todas estas barritas queden de igual tamaño, ¿verdad? Todas que queden del mismo tamaño. Ese es mi objetivo, ¿verdad? Que todas queden del mismo tamaño. Al hacer eso, evidentemente, este orden de las distancias o del tamaño de la barrita en el sentido del eje X, pues va a variar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Como esta barra es tan grande, y si yo quiero que todos sean iguales, pues yo tendría que pasar elementos de esta barra a otras, ¿verdad? O por ejemplo, si quiero una barra aquí hasta el final, esta barra posiblemente va a tener que sumar un montón de estas subbarritas. ¿Ok? ¿Qué va a implicar eso? Que desde el punto de vista del tamaño de esta barra final que está acá, va a ser un rango muy, muy grande, y es lo que se observa finalmente en este otro gráfico, ¿verdad? Esta última barra es muy grande porque aquí hay muy pocas observaciones. Entonces este orden que se ve acá, si fue lo que entendí bien, básicamente está en función de la distribución de los individuos originalmente. Entonces no es nada, digamos, que yo ordené. Lo único que sí especifiqué fue la cantidad de grupos. Eso sí lo especifiqué yo. Cantidad de grupos. ¿Ok? Que yo puse aquí en este caso puntualmente 8. ¿Ok? Muy buena pregunta. Gracias, Ronald. Vamos a bajar acá. Ahí si escuchan un bebé llorando, es mi hija que se acaba de despertar, disculpen. Ok, entonces retomemos este ejemplo que estaba acá. Ahí bajé mucho, disculpen. Que subamos un poquito acá. Que es el que me interesa. Voy a mover las ventanas de Webex que me están tapando acá la pantalla. Ok,
Entonces vean este gráfico. Este gráfico, lo que tengo nuevo son realmente dos variables. Bueno, hay más variables. Veamos detallar en todas ellas. Esto acá, el IPC de nuevo, y el nivel de ingreso, o el GDP. Pero lo que hice fue crear subgrupitos, ¿verdad? Subgrupitos también en función al GDP, que yo les puse nivel de ingreso. Entonces, cada uno de estos subgráficos es un nivel de ingreso. Adicionalmente, coloreé las observaciones en función a la región. Entonces, estoy mostrando un montón de información simultáneamente. Entonces, de nuevo, las ventajas de ggplot y Lattice es que cuando uno quiere mostrar más de tres dimensiones, donde uno se apoya tanto en subgráficos o en colores o en formas, digamos que los paquetes dan la versatilidad de que la información se vea bien y no comprometer mucho la calidad del mismo. Entonces acá, evidentemente yo puedo observar varias cosas. Este grupo que está acá, el de la derecha superior, son los países con menor o con inflaciones más bajas, ¿verdad? Son las inflaciones más bajas, acá entre 0 y 5, ¿ok? Pero con los GDPs más altos, que van de 40.000 a 50.000. Y están concentrados, si ustedes ven, están concentrados en puntos rojos y verdes y algunos morados, que esto es Europa, Asia y América. Por lo contrario, los países con inflaciones más altas, aquí claramente son estos grupos que están acá, son con niveles de ingreso también muy bajos. Vean acá el nivel de ingreso, los más bajos, se nota por esta barra aquí que está como naranjada, que es muy bajas, ¿okay? Y son países, muchos de azules, que en este caso sería África, algunos de América y algunos de Asia, Oceanía. ¿Okay? Esta barra que está acá resaltada corresponde al nivel como tal de ingreso. Entonces, por ejemplo, esto lo que indica es que es el grupo de mayor ingreso. Y si ustedes ven acá, es muy notoria la diferencia con respecto a los otros, ¿verdad? Es un ingreso muy alto, ¿verdad? Y es este grupo que están, es este grupo que está por acá, ¿verdad? Son estos ingresos tan altos, esta categoría del 8, ¿verdad? Y aquí están los de ingreso mediano, etcétera, ¿okay? Entonces, esto se hace por medio de Lattice. Ahora, ¿cómo hice yo este gráfico? Bueno, utilicé una función que se llama XYplot. Con esa función XYplot, que es para Lattice, me permite hacer esto. Ahora, ¿cómo se hace? Esta es la sintaxis. Yo estoy graficando el GDP o el GDP, ¿okay? Que sería como mi variable Y, en función, ¿okay? Con este carácter en función del IPC. Así se escribe, ¿okay? Adicionalmente, lo que estoy haciendo es segmentando mi gráfico. Esto es como el poder que da este paquete de Lattice. Lo estoy segmentando aquí por medio de esta barra vertical o pipe, por medio del nivel de ingreso que yo anteriormente definí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tienen que, digamos, como entender un poquito de cómo se escribe, aunque hay otra forma de escribirlo, pero bueno, es mi Y en función del X, en este caso segmentado por esta variable de nivel de ingreso. Después vienen parámetros usuales, por ejemplo acá le estoy poniendo cuáles son mis datos, que están en la variable datos, estoy indicando la forma o el tipo, digamos, de la figurilla, en este caso este punto relleno. Yo adicionalmente especifiqué mínimos y máximos, pues también ustedes los conocen por medio de ggplot o los anteriores, xlim y ylim, para definir los mínimos o los rangos en x y en y. Y adicionalmente hice una variable, esta variable también, para un parámetro interesante del paquete que me permite crear esos colores, asignar estos colores, y es por medio del parámetro de grupos o groups. Con este parámetro, ¿verdad? Yo puedo definir que los grupos los va a crear en función al continente, en este caso era el área geográfica de mis variables de datos, ¿ok? Y con esto ya se ponen los colores, ¿ok? Lo demás son parametrizaciones. Acá está el título del gráfico, que ustedes lo conocen como main. Y esto que está acá, simplemente, este parámetro que dice AutoKey, es para perdón, cambiar la posición de la leyenda. ¿Okay? En este caso, estoy indicando que va a estar arriba, en la parte superior. El que utilicé fue el 21, bueno, no utilicé el 19, pero nada más para mostrar que es otro. Y por ejemplo, lo que hice fue ponerlo en 4 columnas, que son esas 4 columnas que están acá, para que lo distribuya bien. ¿Okay?
ese es un gráfico con el paquete látiz. Veamos otro. Bien, este. La misma información. De nuevo, es el GP. Que está en función del IPC. Pero ahora no lo estoy haciendo por por nivel de ingreso, porque ya por sí mismo estamos acá en el GDP, sino que lo estoy haciendo simplemente por continente, o sea, por área geográfica. ¿Okay? Y lo demás es lo mismo, lo único es que no puse lo de la leyenda, ¿verdad? Porque no tengo colores, simplemente pues es no dice grupos, vean que no puse aquí los grupos. ¿Okay? Entonces acá puse el título, relación del GDP per cápita, IPC, aquí sería más bien EIPC, disculpen AICI, y acá tengo la misma información, pero no está segmentado por nivel de ingreso. De nuevo, a pesar de que no lo segmenté por nivel de ingreso, pues aquí las relaciones son obvias, ¿verdad? En el caso de Europa, evidentemente son los países, la región donde hay países con mayor GDP, y África, evidentemente se nota que hay menos países, o de hecho no hay países con GDPs muy altos, ¿ok? Entonces vean que es sencillo, con este XY plot de Lattice puede hacer segmentaciones de grupos, que es similar a lo que hemos hecho con Facet Graph y Facet Grid de ggplot, ¿ok? Pero queríamos mostrarles también esa otra opción, porque también es bastante fácil de utilizar, ¿ok? Entonces para algunos escenarios podría ser útil aprovechar esa herramienta. Ese XYplot es solo un ejemplo, ¿verdad? En este caso sería como un gráfico de dispersión, ¿verdad? Es un gráfico de dispersión, pero hay un montón de más gráficos, no es únicamente está ese, aunque no vamos a verlos todos, vamos a ver algunos ejemplos más. Y aquí esta lista de funciones, lo que tengo son esos gráficos. Entonces voy a nada más repasarlo rápidamente. Puedo crear gráficos de barras, lo que sería equivalente a un bar plotting tradicional, se llama un bar chart con el paquete Lattice, ¿okay? Lo que sería un box plot, ¿okay? O un gráfico de cajas, se llama BW-plot, ¿okay? Un gráfico de densidad, bueno, que no está en el paquete tradicional, habría que usar un density a través de ggplot, se llama density plot. Un dot chart sería con dot plot. Histogramas es con histogram o histogram. Cuckoo-plots, en este caso se llama Cuckoo-math. Algo similar a scatter plot, que se llama strip chart en el paquete tradicional, sería un strip plot. Bueno, este sería para los cuantiles, bueno, ver la distancia, y este serían para los datos. El cuckoo-plot sería cuckoo. El scatter plot, el gráfico de dispersión que ya lo vimos. Otros que valen la pena tal vez acá, bueno, tal vez para ver algo en 3 dimensiones, sería como un cloud. Algunas de las funciones que tiene disponible el lenguaje, perdón, el paquete. Veamos más ejemplos, otro tipo de gráficos. En este otro ejemplo que quiero mostrarles, lo que voy a mostrar es la relación entre la tasa de mortalidad en función a la tasa de natalidad. Mortalidad versus natalidad, visualizada por grupo de fertilidad y expectativa de vida simultáneamente. Entonces, vean, lo primero que voy a hacer es discretizar, por así decirlo, mi variable de tasa de fertilidad, y voy a crear 4 grupos. Entonces, vean acá la consulta que me decía Ronald del orden, ¿verdad? Uno no es al azar, está en función de cómo se distribuyen los datos. Y aquí también uno observa, por medio de este equal count, el resultado de esta función. Y si yo hago un plot normal, en este caso vean que hice 4 grupos, yo también puedo ver la distribución, ¿verdad? Este es un gráfico interesante, o esta función, porque ustedes pueden hacer un bar chart, ¿verdad? Pueden hacer un box plot, o pueden hacer un gráfico de violín para ver distribuciones, pero también con esta función pueden hacer varias cosas, ver la distribución y simultáneamente pues la discretizan en función a lo que quieran, en este caso 4 grupos. ¿Y qué es lo que dice esto? Bueno, primero que nada, lo que dice es que la mayoría de individuos de nuevo están concentrados, ¿verdad?, en tasas de fertilidad de, de 1 a 3. ¿Okay? Están concentrados mayor acá. ¿Por qué hago esa conclusión? Porque si ustedes ven los últimos 2 rangos, ¿verdad?, estos grupos que están acá,
tienen que tener muchos, es una instancia grande, ¿verdad? O sea, son rangos grandes para poder tener la misma cantidad de individuos que estas dos cajitas tienen. Entonces, uno puede ver la distribución de los datos por medio de este equal count, al fin de cuentas. Y ya tengo mi variable discretizada y yo me aseguro que cada barra, por así decirlo, que cada valor de mi variable discretizada tiene la misma cantidad de individuos o muy cercano a la misma cantidad de individuos entre todos los grupos. ¿Ok? Eso es la tasa de fertilidad. Vean con la tasa de expectativa de vida. Vean acá cómo se invierte la relación. ¿Qué pasa acá? Bueno, hice 3 grupos. ¿Qué sucede acá? Bueno, ven que aquí están con todos mis datos, no hice una segmentación por continente. Lo que sucede acá es que la mayoría de países, ¿verdad? La mayoría de países están concentrados también en expectativas de vida de mayor de 70 a 80 y tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque estos rangos son más pequeños. ¿Ok? Y esto que está acá son países, bueno, lamentablemente con expectativas de vida bastante bajas, pero afortunadamente, bueno, con respecto al total de países en ese archivo, no son tantos comparados con los demás. Ok, por ahí tengo un par de consultas. ¿Cómo escojo la cantidad de grupos? Bueno, muy buena pregunta. Puntualmente para estos ejercicios yo lo hice a dedo, ¿verdad? O sea, lo hice simplemente para el ejercicio. Nada más, esa fue la única razón. Yo puedo haber hecho algo más interesante, tal vez puedo hacer algún análisis descriptivo, ¿verdad? Inicial, como para ver cuántos grupos se pueden crear o se detectan en mis datos, ¿verdad? Puedo hacer un clustering, o puedo hacer una reducción de variables, etcétera, y puedo tal vez tratar de ver la cantidad de grupos. Ok, pero en este caso puntual simplemente los hice para el ejercicio. Ok, muy buena pregunta de la cantidad de grupos. Tengo otra consulta. Se escoge la cantidad de grupos que se hace con cada uno tiene la cantidad de individuos. Tengo una consulta. Nada más escoges la cantidad de grupos que hace que cada uno tenga la misma cantidad de individuos. Ok, bueno, esa es esta función. Esta función lo que hace básicamente es tratar de encontrar los cortes, ¿okay?, en mis datos que me aseguren que cada subgrupito de estos, ¿verdad?, que cada grupito de estos tenga la misma cantidad de individuos, ¿verdad? Entonces, no sé la implementación de esta función, pero imagínense que uno tiene simplemente esto ordenado, ¿verdad? Yo tengo casi 100 individuos y quiero hacer 3 grupos, ¿verdad? La cantidad de grupos es dada a priori, ¿verdad? De tal manera que si yo tengo 100 individuos y yo quiero hacer 3 grupos, perdón, tengo que tener como 33 y pico, ¿no?, de individuos por grupo. Entonces yo puedo ir contando, ¿verdad? Los ordeno y de ahí simplemente empiezo, ¿verdad? El primero empezó aquí, digamos, en 48 y empiezo a contar hasta que llegue a 33 y en este caso llegó aquí a casi 70. Entonces aquí es el primer grupo, sigo contando hasta sumar a 66 y entonces va de 70 a 77, digamos, y el último por ende va a ser de 77 al último, ¿okay? Entonces digamos simplemente una forma trivial, digamos, de segmentarlo, no sé la implementación de esta función, ¿okay? Sí, como es impar, y aquello pues que no fuera overlap, algún grupo va a quedar con más individuos, ¿okay? O inclusive, ¿verdad? Y es lo usual, puede ser que haya overlap, ¿verdad? Que no se pueda eliminar el overlap. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si en este borde, ¿verdad?, digamos, del pasar del 33 al 34, hay un grupo de, digamos, de 10 países con el mismo valor. ¿Dónde los pongo? ¿Dónde hago el corte? No sé si me explico, ¿verdad? Digamos, voy por acá contando, el ejemplo que decía de 100 individuos, de tal manera que cada grupo tiene 33 y pico, pero digamos que cuando voy por el 33, perdón, cuando voy por el 30, desde el 30 hasta el 40, todos tienen expectativa de vida de 70 años, por así decirlo. Entonces hago el corte, lo hago antes del 70 o después del 70, o dejo unos para un lado, otros para el otro, o los pongo, los que estaban acá los meto en un lado, los meto en el otro. ¿Qué decisión tomar? Esta función equal count
por eso les decía que no sé exactamente la implementación de la misma, sí genera, eso se genera posiblemente overlaps o traslapes de los datos. Es muy buena pregunta que nos hacían ahí, creo que fue Stephanie, muy buena pregunta. Y también V. Solís. La función posiblemente va a generar overlap, o ¿cómo se llama eso en español? Traslape, ¿verdad? O duplicación de datos en ambos grupos. Ahora uno puede hacer estrategias para quitarlo, pero fue una muy buena pregunta. ¿Verdad? Muy buena pregunta. Por aquí tengo otra consulta. No, con esta función me dicen que, por ejemplo, en vez de ponerte grupos, hacer como un 80-20, digamos. Habría que hacer más bien una función tal vez de muestreo, ¿verdad? Ahí, para la consulta que me hacen, no esa función, no digamos, no lo vas a segmentar así, sino simplemente lo divide por partes iguales. Por eso se llama equal count. Habría que usar otra para hacer como un muestreo de las técnicas que han visto ustedes ya para crear muestras, digamos, de 80-20, pero no con esta. Pero esas preguntas que me hicieron de dónde define el corte y demás, de hecho vamos a ver unos ejemplos más abajo, como para tratar de eliminar los overlap. Muy buena pregunta. Ok, entonces, bueno, no sé si quedan claro esas preguntas que me habían hecho ahí. Si no queda claro, quieran detallar, me avisan. ¿Ok? Entonces, vean, aquí tengo tanto la tasa de fertilidad como la tasa, como la esperanza de vida o expectativa de vida. ¿Okay? Y vean este gráfico. Y este gráfico tal vez tenga muchas variables, pero bueno, quería ejemplificar un punto particular de los gráficos Lattice. Y es la de poder crear combinaciones de variables o de subgrupos. Vean, estoy graficando, vemos el gráfico, después voy acá al detalle del código. Estoy graficando la tasa de mortalidad por tasa de natalidad. Pero además, estoy usando dos variables simultáneamente, que es la tasa de fertilidad, la expectativa de vida y el área geográfica. Entonces vean, en cada subgrupo que estoy haciendo con un XY plot, o sea, es un gráfico de dispersión, estoy mostrando la tasa de mortalidad por tasa de natalidad, y en cada subgrupo lo que yo puedo ver es los países que tienen alta expectativa de vida y alta tasa de fertilidad, o viceversa. ¿Okay? Y también lo puedo ver por región geográfica. Entonces concentrémonos en estas esquinas. Ven qué interesante. Vean, países con alta expectativa de vida. ¿Okay? De hecho, toda esta fila es alta expectativa de vida, porque yo tengo 3 grupos, ¿recuerdan? ¿Verdad? 3 grupos de expectativa de vida. Entonces todos estos son los de alta expectativa de vida, esos son los de media expectativa de vida, por así decirlo, esos son los de baja, muy baja. Entonces, estos que son alta expectativa de vida, hay países que tienen muy bajas tasas de fertilidad o muy altas. Y puntualmente vean que Europa es la que tiene tasas de fertilidad muy bajas, ya eso lo conocemos, ¿verdad? Con tasas de fertilidad muy bajas, y bueno, de natalidad, porque esto es simplemente lo mismo. Y de hecho, hay 0 países en Europa, bueno, de ninguno, con tasas de fertilidad altas y expectativas de vida altas. Eso es un dato interesante, ¿verdad? No hay ningún país, indistintamente de la región gráfica, lo cual también es esperable. Igual hay otros países de América y de Oceanía con tasas bajas y expectativas altas. Si yo me voy al último, ¿verdad? Al último, o me voy a la expectativa ya más baja, de nuevo acá un dato interesante, ¿verdad? Aquellos países que tienen tasa de expectativa de vida muy baja, ninguno tiene tasas de fertilidad bajas, lo cual también es esperable, y por el contrario, la mayoría son tasas de fertilidades muy altas, y donde concentrados en lamentablemente África, ¿verdad? Donde hay países bastante pobres, y también algunos de Asia, ¿verdad? Y bueno, Oceanía no creo, pero bueno, tal vez en Oceanía sí, algunas islas que son ahí con problemas, ¿verdad? Y con altas tasas de fertilidad. Entonces vean cómo logré eso, simplemente introduciendo
un elemento adicional en el gráfico que ya ustedes conocen y que mostré. Vean, esta es la tasa de mortalidad en función a la tasa de natalidad, pero segmentado no únicamente por una variable, sino por dos, que son las que yo desarrollé anteriormente: la tasa de fertilidad y la esperanza de vida, y se pone por medio de ese asterisco. Entonces así es donde yo creo los subgrupos, y lo demás es lo que ya habíamos visto, para poner la región geográfica, el título y demás. Y también aquí puse las etiquetas de los ejes. Entonces vean qué fácil es adicionar otra dimensión. Okay. Voy a continuar. Si tienen alguna consulta, me avisan. Bueno, es lo que ya mencioné. Vemos el siguiente ejemplo. En este caso lo ilustré, pero con otro tipo de gráfico, que se llama dot plot. El siguiente ejemplo, que está aquí abajito, muestra claramente, van a ver dónde se encuentran los países más pobres. Eso me refiero según el ingreso per cápita y la tasa de penetración de internet. Okay. Entonces vean, voy a mostrarles el primer gráfico y después veo el detalle del código. Okay. Entonces acá en este caso estoy haciendo dot plot. Okay. Y tengo en mi eje Y un grupo de ingreso per cápita, que está como discretizado, y una tasa de penetración de internet. La tasa va de 0 a 100, segmentado por región geográfica, y adicionalmente lo coloreé según un nivel de sobornos. Entonces aquí uno puede de nuevo tener varios resultados, varias información interesante. Uno, si usted ve en los sobornos, tanto en Europa y América, bueno, no es que no haya, es que no está registrado, ¿verdad? Sabemos que sí hay, lamentablemente, pero bueno, no hay registrados en esos datos. Pero sí los hay, ¿verdad? Y de hecho con valores altos, estos que están en rojo y amarillo, en África y en Oceanía, perdón, en Asia y África, y Oceanía también. Bueno, aquí hay uno de América. Perdón, el verde es el número, me equivoqué, perdón. Acá están la cantidad de sobornos. Europa y América, porque está el subgrupo de esas regiones, no tienen. Y solamente uno puede ver los datos que obviamente estamos poniendo acá, que es el grupo de ingreso per cápita, ¿verdad? Donde África hay muy pocos, solamente hay un país que pertenece al grupo mayor de ingresos, y las tasas de penetración de internet son bajas, menores al 60%, mientras que en Europa y en América la mayoría se concentra con tasas de 40, 50 o más, y si hay algunos individuos rezagados, y en Asia y Oceanía hay un mix de países. Ahora, ¿cómo es este gráfico? Pues es bastante sencillo. Okay. Lo que estoy creando acá, antes de ver el dot plot, es convirtiendo las tasas, convirtiendo la tasa en este caso de internet, que es esta que está acá. Perdón, esta, no sé, porque creo que esta no lo estoy haciendo. Esta es la tasa de, aquí tengo el ingreso, y no creo que esta no la estoy utilizando. Aquí tengo simplemente el ingreso. Lo que hice fue 5 categorías de ingreso. Este está acá. Esto realmente no era necesario, este pase, pero bueno, realmente no sé por qué lo hice en ese ejemplo. Pero acá simplemente creé 5 grupos de ingreso, esos 5 que están acá, de 1 a 5, ¿ok? Y eso es lo que estoy graficando, el ingreso en función a la tasa de penetración de internet. ¿Okay? Entonces aquí está la tasa que va de 0 a 100, no es ningún cambio, y lo estoy dividiendo por área. ¿Okay? Entonces en esta parte, eso realmente no es necesario. ¿Okay? Y si estoy agrupándolo por la cantidad de sobornos,
Y lo demás es algo que ya he conocido, los ejes, la leyenda aquí en la parte superior, etc. ¿Okay? Entonces, en este caso, en vez de un XYplot, un dotplot. Entonces, al igual que ggplot, como ustedes se podrán imaginar, la forma de escribir los parámetros es indiferente. Entonces, igual, sea un dotplot o un XYplot o otros tipos de gráfico con látiz, se escriben similar. Aquí tengo el ingreso que había hecho acá. Estos grupos de ingreso. ¿Okay? Para mostrarlos. Que es el GDP. En este caso lo hice en 5 categorías. Vean cómo están concentrados muchos en ingresos bajos. ¿Okay? Okay. Y como le llamé a esa variable, le llamé ingreso. Okay. Veamos otro ejemplo. Pero si tienen dudas con este dotplot, me avisan. Vean otro ejemplo, pero en este caso introduciendo un boxplot. Recuerden que se escribía wplot. Y en este caso estoy viendo qué tanto varía el ingreso, okay, o sea, el GDP, por ingreso per cápita por área geográfica. Ven que acá no dice subgráficos, ¿verdad? No dice subgráficos, pero lo que hice fue simplemente mostrar la región, sería como mi eje Y, en función del ingreso. Y aquí tengo los datos, y las otras variables básicamente son las mismas. Tengo las etiquetas, el título, y lo que sí quiero mostrar son varios parámetros que puse en el gráfico. Y es lo que estoy mostrando en esta lista. En este parámetro de configuración que se llama parsettings, lo que estoy definiendo son colores, específicamente de cada uno de los boxplot. Y bien que utilizando este es un poquillo más complicado efectivamente de los parámetros de ggplot, pero bueno, es la forma de escribirlo en este paquete. Puntualmente el parámetro de configuración, lo que estoy definiendo son listas de parámetros, porque son listas de parámetros, y puntualmente el que estoy utilizando es únicamente uno, ¿okay? Que es el rectángulo de cada caja. Y ese rectángulo de cada caja, dado que son 4 regiones, lo que estoy haciendo es modificando el parámetro fill de esta caja, y estoy utilizando 4 colores: rojo, azul, verde y gris. Por eso aparecen esos colores. ¿Okay? Y adicionalmente, estoy utilizando otro parámetro que es el punto del boxplot, que recuerden que era la mediana, y estoy poniéndolo con este formato que sería el círculo relleno. ¿Okay? Entonces es un poquito más complicado poner parámetros, pero lo que quería usar es que se pueden poner parámetros para personalizar un poquito más la forma que uno muestra la información. Y el resultado es este boxplot. Como pueden imaginarse, de nuevo es por región geográfica, y lo que estoy mostrando es la distribución del ingreso. ¿Okay? Este gráfico está interesante, vean, porque vean Europa, uno esperaría ingresos más altos, como efectivamente los hay, ¿verdad? Realmente, si usted ve la mediana, inclusive dónde está la distribución de los individuos, en este caso países, pues tienen ingresos más altos, y de hecho hay unos con ingresos muy, muy altos, pero es más disperso, por así decirlo, ¿verdad? O sea, hay un rango alto. Mientras que África, digamos que lamentablemente son ingresos bajos, pero todos son iguales. Entonces, digamos, si hay un consuelo, es que todos son muy bajos, ¿verdad? Un par de ahí atípicos, pero igual son ingresos per cápita muy bajos. ¿Ok? Pero quería ejemplificar básicamente el boxplot. Y de hecho la forma en que lo muestra con látiz me parece que es interesante y no se ve mal. Específicamente ese boxplot, y uno puede adicionar algunos parámetros para que se vea mejor.
veamos otro tipo de gráfico con látiz y es de histogramas. Recuerden que el boxplot es útil para ver distribuciones y hay otras formas, ¿verdad? En este caso puntual con histogramas. Entonces veamos rápidamente. En este caso yo quiero mostrar de nuevo el ingreso per cápita, cómo está distribuido, y lo voy a mostrar por, ¿cómo se llama? Por área. Aquí obviamente como son los histogramas, pues únicamente es una variable por la que yo quiero ver, ¿verdad? Aunque sí puedo hacer subgráficos por múltiples. En este caso únicamente lo utilicé por una, que es el área geográfica. Y acá quería resaltar la función como tal que se llama histograma o histogram. Lo demás, bueno, acá están las etiquetas. Esta parte quería mostrarles. Bueno, estas dos realmente. Que hay que también conocer cuando uno quiere personalizar un poquito lo de látiz. Uno es que ustedes se pueden preguntar por qué aparecen dos acá, por qué no aparecen cuatro en una sola fila o bien hacia abajo. Uno se lo puede cambiar y uno lo puede cambiar por medio del parámetro layout. ¿Okay? Con ese parámetro de layout ustedes pueden especificar la forma en que aparezca esto. Bueno, yo sé que hay 4 regiones, entonces puse 2x2, pero ustedes pueden poner 4x1, 1x4. ¿Okay? Y dependiendo de lo que pongan, pues el gráfico automáticamente lo va a poner en esa forma, lo cual es bastante útil y muy interesante para, dependiendo del espacio donde ustedes quieren poner el gráfico, para saber si hay estabilidad que en otros ambientes no hay. Entonces, esa parte me pareció interesante. Segundo, esas etiquetas que están acá, ustedes pueden personalizar. Recuerden que yo lo estoy haciendo por área geográfica, pero yo quería ponerlo no sé si estaba en inglés o en español, no recuerdo. Si estaba en inglés, entonces los quería poner en español. Y con este strip, ¿verdad? De esta banda, ¿ok? Ustedes pueden personalizar la etiqueta. Entonces con este strip custom, ustedes pueden poner los valores que quieren. En este caso, una lista de factores, la personalidad discreta. En este caso, pues África, América, Asia, Oceanía y Europa. Obviamente ustedes tienen que saber el orden, porque si no, el resultado es incorrecto. ¿Okay? Entonces acá, de nuevo, lo que ya conocemos, ¿verdad? África se maneja con ingresos per cápita muy bajos y todo es ahí, mientras que Europa, ingresos más altos, pero digamos, hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Y esto quería ejemplificarles histograma y la parte de layouts, que me parece muy útil. Que no sé si alguien tiene alguna consulta de tanto el dot plot como el histograma como el box plot. Ok, continuamos. Creo que tengo unos ejemplos más de látiz antes de ir a otros paquetes. Vamos a ver cuáles tengo más. Ahí tengo densidades. Bueno, tengo varios. Un par de más de ejemplos con látiz antes de otros paquetes. Hay paquetes que ustedes supongo que, o herramientas que han utilizado, como por ejemplo los gráficos QQ o QQplot, para ver las distribuciones y si una distribución se parece no a otra. Aquí nada más rápidamente ejemplifiqué uno de ellos. En este caso para ver cómo se distribuye el ingreso con respecto a la normal, con un gráfico que se llama QQmath. ¿Okay? Entonces para ver si se parece o no a una distribución normal. Hice ese ejemplillo. Y también ustedes pueden ver, en vez de un histograma, pueden ver la densidad como tal de la variable, en este caso puntual con density plot. ¿Okay? Veamos, detallamos un poquito más acá. Con esta density plot, de nuevo, dado que es una variable, pues no hay un x y y, en este caso simplemente la variable que ustedes van a graficar. No lo segmenté por otras, ¿okay? No lo segmenté por otras, entonces no hay ninguna acá pipe o barra vertical. Y acá sí puse los datos que yo quiero mostrar. Y acá los datos los filtré por África. Entonces únicamente vienen las distribuciones de África. Y este es el resultado. Aquí este gráfico es interesante. Cada paquete tiene sus particularidades. Puntualmente, este gráfico de densidad, adicional a la densidad como tal, que es el objetivo, muestra estos puntillos que me pareció interesante, ¿verdad? Que permiten ver también cómo están concentrados lo mismo. Obviamente estos puntos es un espejo de la densidad y viceversa, pero da
esa información adicional, lo cual me pareció útil, ¿verdad? Entonces la mayoría está aquí concentrada, evidentemente, como es de esperar. Es otro gráfico que está disponible con látiz. Y ustedes pueden poner acá un pipe o una barra vertical y dividir esto pues múltiples subgráficos, como quieran. ¿Okay? Bueno, de hecho aquí lo puse. Acá está mi gráfico y lo segmenté por región geográfica. Y en este caso puntual, mis datos los filtré tanto por Europa como por África. ¿Okay? Y acá vean, acá vean que utilicé otro layout, que en vez de ponerlo acá en una sola fila, lo puse en una columna y dos filas. Una columna y dos filas. Sí, este paquete tenía esa particularidad, que el primer elemento es la cantidad de columnas y el otro es la cantidad de filas. ¿Okay? Y acá están las distribuciones. Y esta, ven que interesante. Recuerden que Europa tenía como era amplio en la cantidad de ingreso y también parece que es amplio en la tasa de usos celulares, pero es porque hay algunos países muy rezagados, ¿verdad? Con tasas acá bajas o posiblemente es que no hay datos registrados y datos más altos. Y acá está África, más siendo una distribución normal, evidentemente, con tasas relativamente bajas de penetración de usos celulares. Okay. En este caso con un density plot. Acá simplemente este último ejemplo de látiz, no lo dividí, no lo segmenté, que es el poder de látiz, simplemente lo que hice fue crear grupos por medio de la región gráfica y evidentemente pues lo que va a aparecer son varias líneas con distintos colores por región geográfica. ¿Okay? Lo cual puede ser que sea útil o no tan útil dependiendo de lo que quieran mostrar. Esta es la primera parte que quería mostrarles hoy de gráficos látiz. Me parece que tienen ciertas funcionalidades útiles para crear subgráficos. Es bastante fácil realmente de hacerlo. Y la parte de parametrización, si bien no es tan sencillo, uno se puede hacer y también da la versatilidad de acomodar estos subgráficos en la forma que uno quiera. Entonces esa parte me pareció bastante útil y por eso estamos viendo ese paquete. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna duda o comentario hasta ahí. Voy a ver rápidamente un paquete, bueno, que no estaba ahí arriba mencionado, que era el de RGL o RGL, que son paquetes, es un paquete para gráficos 3D bastante útil. Está implementado un montón de herramientas o un montón de plataformas, no únicamente para él. Da la versatilidad de crear gráficos en 3D mucho más interactivos y reales de la simulación que hicimos en la clase anterior. Recuerden que hicimos ahí un Scatter Pro 3D para ver el ACP de estudiantes con más variables. Este paquete provee ciertas funciones en las cuales permiten hacer más cosas y se ven mejor los gráficos. Vamos a ver algunos ejemplos con ellos. Uno puede crear varias cosas, puede crear objetos sólidos, cubos, esferas y demás, ¿okay? Objetos y superficies. Uno puede interactuar un poquito con los gráficos para moverlos y obviamente puede agregar colores, inclusive luz y texturas. Hay varios paquetes, varias funciones, digamos como más primitivas, por así decirlo, para ustedes hacer sus gráficos más manualmente, como por ejemplo para dibujar puntos, dibujar líneas, dibujar esferas, superficies y hacer animaciones. Estas funciones son más primitivas y hay que hacerlo más manualmente, pero adicionalmente se proveen ciertas funciones ya un poco más elaboradas, como por ejemplo Plot 3D, para graficarlo, sin tener que dibujar usted todos manualmente. Entonces vamos a ver unos ejemplos con Plot 3D rápidamente para abarcar ese paquete, que me parece también puede ser útil dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. ¿Okay? Entonces miren, el paquete RGL incluye una interfaz que se llama R3D, que está diseñada para funcionar como paquetes, como gráficos suaves en 2D, lo cual digamos que facilita el uso. En el ejemplo puntual que viene acá, que sigue con los datos de los países,
lo que quería mostrar son 3 dimensiones. Acá no sé por qué en Internet Explorer no me mostró bien el gráfico, perdón, sí, no, el gráfico pone esas barras, y acá está el resultado. Cuando ustedes lo ejecutan, ¿ok? Cuando ustedes lo ejecutan dentro del RStudio, ¿ok? Les va a abrir una ventana nueva, como un device, donde ustedes pueden interactuar y moverse, o sea, ustedes pueden mover el gráfico y rotarlo y hacer zoom in, zoom out, ¿ok? Esa es la ventaja que da este paquete RGL, pero tiene que estar en ese ambiente, ¿ok? Tiene esa limitante, por eso es que voy a enfocarme más en otro paquete y no tanto en RGL, pero no se ve mal. Este ejemplo que está acá, no se ve bien por cómo quedó en el archivo de auto reproducible. Lo que muestro son 3 dimensiones: el ingreso per cápita, ¿ok? Acá, la tasa la tasa de penetración de celulares y el acceso a internet, ¿okay? Y es lo que estoy mostrando acá. Se utiliza el rplot 3D y lo que estoy poniendo en el eje X es el ingreso, ¿ok? Aquí creo que lo roté. En el eje Y está la penetración de uso a internet y este creo que era el de celulares, ¿ok? Entonces simplemente un gráfico en 3D, perdón, en 3 dimensiones, pues va a esperar 3 dimensiones, evidentemente, a la redundancia, ¿verdad? Entonces acá simplemente se ponen, aquí hice una transformación en el ingreso para que quedara números más bajos, y lo demás que sigue son parametrizaciones ¿cómo se llama? Del gráfico. Por ejemplo, acá están las etiquetas, con XLab, YLab y ZLab, están el color, en este caso de las esferas, y el tipo son esferas, ¿ok? Ese tamaño es para dar un tamaño ¿cómo se llama? A las esferas. Cuando uno está haciendo cosas en RGL, mencioné arriba que usted puede poner luz, ustedes pueden rotarlo y pueden darle una luz específicamente a una zona del gráfico. Es un poquito más, más complejo. La herramienta como tal que está implementada para R también da ciertas cosas. Y por ejemplo, con este viewpoint de RGL, uno puede cambiar por default el ángulo, por así decirlo, donde va a estar mostrándose el gráfico, de tal manera que ustedes lo pueden utilizar para mostrar un ángulo en particular, digamos, de forma predeterminada. Pero obviamente el usuario lo puede rotar. Yo simplemente quería mostrárselos. Por aquí tengo una consulta. Aquí tengo otro gráfico. Tengo una consulta. Tengo 2 consultas, una de Ronald. El paquete se llama RGL, ¿verdad? Tienen que cargar el paquete, no sé si tal vez lo omití. El paquete se llama RGL, entonces tienen que cargar el paquete RGL. Se llama así, RGL, entonces tienen que cargarlo, ¿ok? Es el paquete que tienen que cargarlo. Y por aquí tengo una consulta interesante. Si utiliza el gráfico en Shiny App, funciona su interactividad. Es una pregunta, no las he hecho en Shiny utilizando RGL, pero una consulta que me hace V Solís, pero voy a probarlo. Si he usado Plotly, ¿verdad? Que es más reciente y es más, para mí se ve mejor, lo he utilizado con Plotly y si funciona bien en Shiny App. La consulta que me hacen es si este gráfico de RGL, al meterle una aplicación Shiny, la interactividad funciona. No lo he hecho, voy a revisarlo, buen punto, voy a para la última clase, bueno, a ver si la modifico, tal vez como para montar un ejemplo con RGL y probarlo. Buena consulta. Buena par de consultas. Entonces, de nuevo, el paquete se llama RGL. Bien, este otro ejemplo combino varias cosas. Lo que ya habíamos visto de Plot 3D, en este caso puntual, mostrando el ingreso, la esperanza de vida y la tasa de mortalidad. ¿Ok? Esta tasa de mortalidad, esperanza de vida y el ingreso. De nuevo, es un gráfico de esferas con el mismo color. Aquí pongo las etiquetas. Pero adicionalmente pongo varias cosas. Uno es crear unas elipses, una elipse con elipse 3D o 3D. ¿Okay? Y en este caso puntual lo que estoy haciendo es pues viendo dónde están concentrados la mayoría de datos, entonces como que resalté ahí simplemente para ejemplificar, ¿verdad?
Entonces lo hice con Ellipse 3D y esta elipse la grafico con otra vez un Plot 3D. Entonces lo hago todo simultáneamente. Grafico el Plot 3D de las, como es gráfico de dispersión, creo la elipse y la grafico. Y en este caso también la puse como azul y lo puse con una transparencia del 0.2 como para que obviamente no tape todos los puntos. Y lo que hice fue agregarla sobre la anterior. ¿Okay? Y bueno, al final puse un título. Le puse un título y el título, para que no rote el título, ¿verdad? No se puede poner dentro de la caja. ¿Okay? Entonces, para que no rote el título, se pone al final. Entonces, otro ejemplo que quería mostrárselos rápidamente. Este paquete es interesante, me parece que lleva un poco más de trabajo y por eso quería enfocar más en Plotly. Pero bueno, no sé si primero que nada quedan claras las preguntas que decía Ronald y V. Solís, o si alguien tiene alguna otra consulta antes de saltar al último, bueno, no al último tema, pero al par de últimos temas de la clase de hoy. Ok, continuamos entonces. El paquete que quería mostrarles, básicamente ya es para terminar la clase lineal. Tengo un ejemplo de mapas, pero muy pequeño, que nos vamos a enfocar en los próximos minutos. Este paquete Plotly, que es bastante usual, usado actualmente, ya toma mucha popularidad. Este paquete es una interfaz a una biblioteca JavaScript de graficación que se llama Plotly JS, y la particularidad, y por eso que quería enfocar un poco más, es que son interactivos, lo cual evidentemente eso es indeseable si ustedes van a mostrarlo en un device que sea para ese fin. Obviamente si lo van a imprimir en papel, pueden utilizar tal vez un ggplot o pueden utilizar inclusive el RGL y lo ponen en un ángulo específico. El Plotly también, pero digamos que el uso de Plotly es que sea interactivo. Entonces, si es una aplicación Shiny o es una aplicación local para una presentación, pues digamos que da bastante funcionalidad. Adicionalmente, el paquete Plotly, lo cual me gusta mucho, tiene una extensión, lo que tengo acá en este segundo párrafo, tiene una extensión sobre ggplot, de manera que convierte esos gráficos de ggplot en gráficos interactivos también. Entonces eso es lo que voy a apoyar. Me damos un ggplot, vamos a ver ejemplos de ggplot, pero haciéndolos interactivos con Plotly. ¿Okay? Entonces lo primero que tienen que hacer es instalar el paquete Plotly, ¿verdad? Y cargar el paquete o la biblioteca. Puntualmente para este ejemplo de la clase, es la versión que utilicé fue la 4.7 de Plotly. ¿Okay? Porque a veces cambian y la forma en que interactúa varía. ¿Okay? Entonces, vean. Plotly, bueno, aquí pues se basa en un framework de HTML, se llama así HTML Widget, y eso lo que permite, que es lo que me estaba mencionando inicialmente, es que indistintamente del contexto donde trabaje, funciona similar, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, si es un documento autorreproducible, ¿verdad? Markdown, si es una aplicación Shiny, o si dentro del mismo RStudio, etcétera, va a funcionar igual, se va a comportar igual. Hay dos formas para crear objetos tipo Plotly, ¿okay? Pero el resultado siempre es el mismo, eso es importante. Usted puede usar la función Plotly, así plot-li, para transformar datos en un objeto Plotly, o bien una función que se llama ggplotly para convertir objetos, aquí hay un typo, objetos ggplot en Plotly. ¿Okay? Este ejemplo que viene aquí a la par es para mostrar cómo convertir ggplot en Plotly. Vean. Podemos hacer primero aquí el código, ¿okay? Y después el gráfico. Ya se lo conocen, eso es ggplot. Estoy utilizando los datos de Avalon o Abulón, de que eran los moluscos, ¿recuerdan? Que tenían anillos y los anillos representaban la edad o eran un estimado de la edad, y daría variables como el peso de concha, el sexo de los moluscos, etc. Ya lo habíamos visto. Vamos aquí un repaso chiquitito. Esto sería un ggplot. ¿Okay? Voy a mostrar el peso de la concha,
en el X los anillos en Y y voy a colorear según el sexo y también la forma va a ser en función del sexo. Puede ser un gráfico de dispersión. En el eje X voy a poner la etiqueta peso concha y la leyenda la voy a poner en esta posición. ¿Okay? Esto crea un objeto ggplot. Aquí no lo estoy graficando, vea que lo estoy asignando a una variable que se llama g. Lo que sigue es convertir ese objeto, que es un ggplot, puedo convertirlo en un ggplotly. ¿Okay? Y acá está con la función ggplotly. Y con esa función ve que el parámetro del gráfico va a ser g, que es este, y lo demás simplemente es pues, darle un poquito de forma y tamaño al área de graficación. En este caso de 500 el ancho y la altura, el height de 500 también. ¿Okay? Y este es el resultado. Ustedes van a decir, pero ¿cuál es la diferencia? Se ve igual que el ggplot. Okay. Vean al poner el cursor acá. Entonces ponen el cursor acá, empiezan a notar que hay diferencias obviamente evidentes. Uno es que dependiendo de donde ustedes pongan el mouse, va a aparecer sobre cada uno de los puntos cierta información de las variables utilizadas en el gráfico, como por ejemplo el peso de la concha, de este punto en particular, la cantidad de anillos, el sexo. Aparece dos veces el sexo porque yo lo puse tanto por color como shape, ¿verdad? Adicionalmente, cuando ustedes ponen esto acá, se habilitan esta barra de herramientas donde se pueden hacer varias cosas. Veamos rápidamente. Pueden descargar el gráfico como una imagen PNG, pueden hacer un zoom. Vamos a hacer ejemplo ahora. Pueden seleccionar una parte específica del gráfico, ¿ok? Como si fuera como en Paintbrush, ¿verdad? Una selección un poco más, ¿cómo se llama esto? Al azar. Bueno, está en el zoom in, zoom out. Esto es para reautoescalar, para regresar a los ejes. Ese es para cambiar que quiero mostrar si los datos más cercanos. Bueno, este era para mostrar las líneas, digamos, se puede ver los ejes con este Spike Lines. Aquí lo quito. Ustedes lo hacen clic y aquí aparece, ¿verdad? Entonces les da alguna referencia de cuáles valores son, ¿verdad? Más claramente sobre los ejes. Es para mostrar los datos más cercanos donde esté posicionado, y este es como para comparar. Eso es interesante dependiendo de los datos, ¿verdad? En este caso también no tiene mucho sentido, pero si ustedes lo ponen acá, él trata de comparar varias observaciones y que compartan el mismo, en este caso X, por ejemplo. Pero es una aproximación, ¿verdad? Como en este caso, ¿ven? Este está acá. Bueno, eso no importa, eso que son para colaborar. Eso que están acá, que son las leyendas, si ustedes hacen clic, también es interactivo. Si ustedes hacen clic acá, es un filtro. Entonces, por ejemplo, acá quité los femeninos, aquí voy a quitar los infantes o jóvenes, y acá únicamente queden masculinos. Si quito este, pues no va a aparecer nada. Y después puedo poner uno en particular. Entonces, ese nivel de interacción también lo permite el gráfico. ¿Ok? Si ustedes quieren hacer un zoom, lo pueden hacer con estos, ¿verdad? Como el zoom, como el zoom in, zoom out. O bien, bueno, aquí hice un zoom in, voy a hacer un zoom out de nuevo. O bien pueden seleccionar una área específica, ya sea con esta opción o simplemente yendo al gráfico y con el botón izquierdo, teniéndolo presionado, voy a hacer un zoom, bien interesante, y lo suelto. Y eso me va a dar pues, un zoom in, ¿verdad? Un zoom in de lo que yo quiero mostrar inicialmente. Entonces vean qué interesante los resultados. Con doble clic izquierdo regresan a la versión inicial. Entonces esa interactividad no me la daba otro paquete, me lo da Plotly, ¿verdad? Bueno, que hemos visto evidentemente. Y con RGL digamos que no tampoco está esa interactividad. Entonces Plotly realmente es muy interesante cuando yo me interesa, valga la redundancia, mostrar interactividad en el device donde yo voy a mostrar el gráfico. En este caso, este documento autorreproducible. ¿Okay? Para que tenga una consulta, si se puede hacer un gráfico 3D con Plotly,
Sí, sí se puede, ahora lo vamos a ver en buena consulta. No con RGL, pero bueno, con no Plotly. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver ahorita más abajo, buena consulta. Ok, entonces bajemos. Aquí estoy cargando los datos de calidad de vino. Simplemente para otro ejemplo, ¿verdad? En este caso estoy utilizando un ggplot, lo estoy convirtiendo a ggplotly, ¿ok? Pero vean que también puedo utilizar cosas, digamos, más específicas de ggplot, como los facets, como un graph, pero se comporta igual. Entonces, de nuevo, miren, acá estoy graficando el grado de alcohol por pH, y puse aquí como un gradiente la calidad del vino, ¿verdad? Entonces, así es como funciona el ggplot, ¿verdad? Normal. Y el convertirlo en ggplot y me da la interactividad. Entonces, por ejemplo, de nuevo, yo puedo hacer un zoom in acá. Okay. Vamos a ver si me responde esto. Entonces, ya hice el zoom in ahí. Y, bueno, obviamente está lo que yo especifiqué, ¿no? Voy a devolverme. Porque tengo una consulta de Ronald. ¿Cómo funcionan los gráficos con relación al responsive? Puntualmente, ¿a qué te refieres, Ronald? ¿Qué tan, si puedes ahí lograr un poco la consulta? Si ese otro devices, realmente va a depender más digamos, por decir, del ambiente donde lo vas a reproducir. Digamos, en este caso, cuando lo estoy reproduciendo en un Internet Explorer, debería funcionar con otros browsers, y dependiendo de la cantidad de datos, ¿verdad?, que estén por detrás, pues va a depender un poquito del poder de procesamiento de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero tiene que funcionar distintamente. Si fuese un tablet, si fuera un celular o una máquina, debería funcionar sin ningún problema, si eso es lo que te refieres, Ronald. Con gusto. Bueno, aquí tengo un boxplot. Bueno, aquí no voy a... bueno, es lo mismo, ¿verdad? Simplemente con un ggplot, en este caso con un boxplot. Si, digamos, la herramienta, dependiendo del gráfico que estoy utilizando, pues se habilita ciertas cosas, ¿verdad? Vean que acá no está lo de enfocarme en un punto en particular, porque no tiene sentido, ¿verdad?, en el boxplot, pero sí muestra información interesante. Como por ejemplo, si ustedes ponen el cursor cercano a cada uno de sus grupos, muestra información interesante de los cuantiles, de la mediana, de los outliers. La información que no está disponible en un boxplot normal, lo cual sí es bastante interesante, información muy útil, ¿verdad? Y que se permite, pues, de esa única forma, ¿verdad? Haciendo interactivo. ¿Ok? Los que habíamos visto eran con, perdón, aquí hice clic. Los que habíamos hecho eran con ggplot, y convirtiéndolos a Plotly ¿cómo se llama? Con ggplotly. Pero yo les decía que, uno, ustedes pueden crear gráficos, ¿verdad?, utilizando Plotly normalmente. En este caso puntual, estoy creando un gráfico de dispersión con Plotly. Aquí están mis datos. Y estoy graficando la acidez o el alcohol en función de la acidez. Este markers lo que me va a permitir es este tipo de gráfico. El color lo estoy poniendo en función al tipo del vino, si es tinto o red o blanco o white. El tamaño de cada una de estas burbujillas es la calidad del vino. Y el texto que yo quiero que aparezca en cada una de las burbujillas va a decir acidez y grado de alcohol. Entonces, ven,
uno puede modificar eso. Aquí son bastantes datos. Esos que son burbujillas chiquitillas es porque tienen calidades menores. Y este gráfico también es interesante, creo que no lo habíamos visto de esa forma. Está la acidez por grado de alcohol. Aquí evidentemente los red, ¿cómo se llama? Los vinos tintos tienen acidez mayores, ¿verdad? Pero pueden ser los mismos opciones de zoom in y demás. Ok. Ok, esta parte era importante de los tipos de gráficos con Plotly. Vimos este gráfico de dispersión con markers, ok, y el tipo o type scatter. Pueden crear líneas con scatter y el modo lines. Pueden crear heatmaps, pueden crear gráficos de barras, pueden crear áreas, histogramas, boxplot, superficies y mapas. Y puntualmente, a la consulta que nos hacen ahí, por ejemplo, un gráfico en 3D, con el tipo Scatter 3D y el modo Markers, en este caso va a ser un gráfico en 3D de dispersión con puntos. Y la forma de crearlo es así, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito acá. Aquí tengo Plotly, mis datos. Voy a poner tanto el pH en X, ven que está acá, el acidez en Y y el alcohol en Z. ¿Okay? Es un gráfico en 3D de dispersión. Bueno, el color lo puse en función de nuevo al tipo del vino, si es red o white, y listo. Entonces vean, este es el gráfico, ¿verdad? Este es el gráfico resultante. Acá está. Si ustedes ponen el cursor sobre cada uno de ellos, pues ahí están los valores. Y si ustedes lo giran, simplemente lo tienen apretado con el mouse, ahí se rota, ¿verdad? Entonces la consulta que me decía por ahí alguien que ya no recuerdo quién era, perdón, creo que era V Solís, ahí también se ve mucho mejor que RGL y ven que se ve bien en el documento reproducible. También se puede editar más, ¿verdad? Los colores y demás como para que se vea mejor. Voy a quitar acá los red, únicamente quedan ¿cómo se llama? Los white. Se pueden modificar las esferas para ponerles otro border y demás que se vea mejor, pero pueden verlo, pueden hacer un zoom de un área específica. Vamos a hacer más zoom para que se vea más hacia adentro del gráfico. Entonces con esas esferas no se va a ver mucho, pero bueno. Pueden modificar un poquito la forma en que se mueven los ejes. ¿Qué más había que algo acá? Eso es lo que ya hemos visto. La forma en que se mueven los ejes. Y eso creo que ya lo hemos visto. De los puntos, aquí está el zoom. De los puntillos. Uno puede ir más profundo y más profundo. Ok. Y pueden devolverse al normal. Entonces, esa opción también está con gráficos 3D. Aquí tengo un par de consultas. Eso que está acá, bueno, creo que no lo han visto en cursos anteriores, entonces me parece, en R, ustedes pueden concatenar, concatenar, digámoslo así, o ejecutar simultáneamente comandos, y por medio de este conjunto de caracteres que se llama piping en R, ustedes pueden ejecutar cosas simultáneamente. Entonces, en este caso, estoy simultáneamente graficando el Plotly y además estoy poniendo ese título que dice layout, title, acidez, etc. Para que el título porque el título en estos ambientes tiene que estar fuera del objeto, porque si no, cuando lo rotan y eso, de ahí no sirve, ¿no? Porque el título rotaría. Entonces, con esto, eso que se llama piping, es para ejecutar estos dos comandos simultáneamente. Eso
eso lo vamos a detallar más en otro curso. Con gusto. Por ahí tengo una consulta, dice... interesante, si tiene una base de datos mayoritariamente con variables cualitativas, ¿con qué programa es mejor trabajar? ¿Con qué programa te refieres puntualmente desde el punto de vista de visualización? ¿Con qué paquete? ¿O en general o de manera la consulta? Stephanie, no sé si puedes ahí elaborar. Ok. Pues depende. La consulta es con qué paquete de visualización es mejor trabajar. Pues realmente depende, ¿verdad? Lo que quieras mostrar. Siempre esa parte de cuál es el objetivo es importante. Puede ser que usted básicamente quiera hacer exploración de los datos, de tal manera que los matplot normales, ¿verdad? de R puede ser que sean suficientes. Si quiere agregar un poquito más de información para ver diversas dimensiones al mismo tiempo, puede ser que utilice ggplot o inclusive Lattice. Y si es para presentar resultados finales, ¿verdad? Y la interfaz es web, por ejemplo, puntualmente, uno puede apoyarse en Plotly. Entonces realmente no es así como una receta. Depende más bien de lo que quieras hacer puntualmente. Si es análisis, exploración de datos o es más presentación de resultados finales, así puede ser, digamos, la decisión. Por ejemplo, si ustedes van a hacer exploración de datos, evidentemente no vale la pena tal vez gastar mucho tiempo en que se vea bonito, por así decirlo, sino que funcione y te dé, por ejemplo, distribuciones, cómo se compara esta variable con respecto a ocasión, una variable que yo quiero predecir, discrimina o no discrimina, hay outliers o no hay outliers, de tal manera que para ese tipo de ejercicios, pues no es necesariamente pues tal vez detallar mucho o gastar mucho tiempo en que se vea bien o que haya interactividad. Por lo contrario, si eso es lo que se quiere, entonces yo sí iría a ggplot, ¿verdad? Entonces, si quiero mostrar resultados agradables, yo iría a ggplot, ¿verdad? Indistintamente si son variables cualitativas o cuantitativas, iría a ggplot. Y de nuevo, si es la interfase, digamos, el device donde quiero presentar la información me permite interactividad, entonces posiblemente me apoyaría en Plotly, ¿verdad? Pero utilizaría ese esquema. No sé si respondo un poco la pregunta, Stephanie, pero depende mucho del objetivo, ¿verdad? Inicial con que quieras hacer. No sé si queda claro o quieres que detalle más o alguna consulta adicional que tengas. Ok, aquí me detalle más, Stephanie, para ejemplo puntualmente la tarea anterior. Bueno, para la tarea, si específicamente se piden, digamos, datos, por ejemplo, un análisis de dispersión, evidentemente variables categóricas no van a servir. Pero indistintamente de eso, si tu set de datos son variables más que todo discretas o categóricas, evidentemente se pueden hacer análisis para ver cómo están distribuidas, ¿verdad? Cómo se distribuyen los individuos por esas categorías. De tal manera que ustedes pueden hacer un histograma, por ejemplo, para ver cómo se distribuyen. Esa información se puede hacer. Y hay más que el paquete como tal, es el tipo de gráfico, Esteban, que hay que escoger bien qué utilizar. Y una vez que se quiere o se ha identificado exactamente el tipo gráfico, por ejemplo, yo quiero hacer un histograma para ver cómo están distribuidos mis individuos por esas variables discretas o categóricas, yo puedo tomar la decisión, bueno, para este análisis rápido yo puedo hacer un backplot normal de R, ¿verdad? Sin tener que usar un ggplot. O bien quiero agregarle un poquito más de detalles y que sea mejor, entonces utilizo ggplot, ¿verdad? Entonces, más que el paquete, es qué quiero usar, qué quiero de nuevo hacer con esa variable, ¿verdad? Y cuál es el gráfico, cuál es el método o el gráfico, la función particular que se adecua a eso, ¿verdad?
en este caso variables categóricas, pues evidentemente uno no puede hacer gráficos de dispersión, o no puede hacer un gráfico casi ahí de líneas para ver cómo van cambiando en el tiempo. Hay que hacer otro tipo de gráficos, más por ejemplo, de que sea un histograma, o uno puede hacer matrices de confunción y ver cómo están distribuidos en función a esas categorías. Entonces, más que el paquete es, de nuevo, qué función debo aplicar en función del problema que quiero, ¿verdad? Entonces, para la tarea, evidentemente, si uno nos pedía que hicieran cierto tipo de gráfico, pues de modo, ¿verdad? Ahí era como de tratar de encontrar variables cuantitativas también, pero en la realidad, pues hay que ver, de nuevo, por eso en la clase anterior enfaticé mucho, primero que entender el tipo de variable que yo tengo, si son cualitativas, son variables continuas, ¿verdad? Son discretas, y en función a eso, bueno, yo tengo las variables identificadas a qué quiero hacer, y en función a eso, bueno, ahora sí, qué tipo de gráficos debería utilizar. Vamos bien por esa parte, Stephanie. Para la tarea, sí, ¿verdad? Si pedí algo ahí, digamos, específico, que requiere una variable continua, pues obviamente ya no se puede hacer mucho. Ok, con gusto, una buena pregunta de Stephanie. Esta parte siempre es crítica, ¿verdad? Entender bien las variables, el tipo de las variables, y en función a eso uno puede hacer una u otras cosas, pero la limitante que ustedes puedan usar va a ser siempre en función inicial al tipo de las variables. Y también eso va a impactar en los métodos, ¿verdad? Ya como ustedes saben, algunos métodos funcionan o no con variables de un tipo u otro, ¿verdad? Hay que hacer ciertos cambios. Ok, ya para terminar, bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta adicional sobre Plotly. Vimos las dos grandes variantes, ¿verdad? Tanto creando objetos Plotly como tal, como por ejemplo este 3D que hicimos al final, o bien convirtiendo ggplots a Plotly, que es bastante fácil. No sé si alguien tiene una consulta adicional o comentario, pregunta, por ahí veo bastantes compañeros y compañeras que nos acompañan. Está Andrés, Arturo, Jesús, Martín, Melissa, Mary, Roberto, Rolando, Ronald, Stephanie, Víctor y Uwe Solís. Muchas gracias. Porque me hace una consulta sobre Plotly. ¿Qué si los datos cuando ustedes utilizan el paquete viaja al servidor de la gente de Plotly? No, los datos no viajan, ¿verdad? No, o sea, los datos simplemente pues ustedes los utilizan pero utilizan el paquete y muestran gráfico, pero no es que tienen que compartirlos con terceros, ¿verdad? Pueden utilizar el paquete sin ese problema. ¿Okay? De hecho, todos los paquetes que yo tengo acá, pues los descargué localmente a mi máquina. Pero no hay un flujo de información hacia el servidor, digamos, de la gente esta. ¿Sí queda claro eso? Ok, con gusto, una pregunta. Muchas gracias. Ok, aquí ya para terminar, quería mostrarles otro ejemplo de mapas con otro paquete para que vean la diferencia con lo que vimos inicialmente. La clase anterior con ggmap, donde teníamos datos de longitud y latitud. Hay otros paquetes de mapas, hay un montón, pero bueno, quiero ejemplificar algunos de ellos. Y en este puntualmente me permite, digamos, apoyarme en mapas que ya están, que existen, que ya están disponibles, que uno puede descargar, y esos mapas tienen como llaves o índices. Y sobre esos índices yo puedo, digamos, apoyarme y aprovecharlos. El paquete que útil se llama maps, o maps, ¿ok? Hay que cargarlo primero. Y este paquete me va a permitir hacer uso de mapas ya existentes y sobre esos mapas y sacarles provecho. ¿Okay? Entonces primero lo cargué. Esta biblioteca que tengo acá es para cargar una paleta de colores y voy a mostrarles el resultado final antes de mostrarles el código, que el código está un poquillo más complejo, pero no tanto. Vean, este es un gráfico de todos los continentes donde muestro la expectativa de vida, pero en este caso por país. ¿Okay? Entonces aquí hay unos rangos de expectativas de vida.
y cada de esos rangos pues tiene un color. Entre más oscuro, en esta tonalidad de rojo o de morado, expectativa de vidas mayores, como por ejemplo, que si aquí Europa tiene expectativa de vidas mayores, más de 75, por aquí está, parece que México, Canadá, algún país de Centroamérica está por ahí, está, parece que Ecuador, etcétera, ¿no? Australia, etcétera. Esos países que están aquí en blanco es porque o no habían datos o no se pudo hacer una relación entre mis datos y el índice del mapa. Entonces quiero resaltarlo acá. Veamos el código. Aquí este mapa tiene todos los países, pero bueno, uno puede definirse sobre una región en particular. Ahora veamos el código. Y este código no lo voy a con mucho detalle, voy a enfocarme en puntos primordiales. Antes de verlo, veo unas consultas por acá que voy a evacuar. Dice si sobre este mapa se puede agregar gráficos encima. Sobre este me parece que sí, no lo he revisado. Contra el de Gmaps sí lo habíamos visto, ¿verdad? La semana anterior uno lo puede sobreponer. Entonces, sobre ese de fijo se pueden hacer sobreposiciones sobre el de Gmap. Entonces lo pueden sobreponer para consulta inicial y se ponen mapas 3D como lo vimos en Google Earth. Una consulta, en el que vimos anteriormente, la semana anterior de Ggmap, ustedes pueden cambiar el tipo de terreno, ¿verdad? Es decir, que se vea, digamos, que yo solo las calles, o se ve el relieve, o se ve la combinación. Eso sí se puede hacer, o al menos yo lo he visto. Si ustedes quieren verlo como la consulta que me saca, que se puede ver como en 3D, como en Google Earth, no lo he hecho, la verdad. No lo he hecho, buena consulta. No sabría decirte si hay un paquete que permite eso. Pero puedo revisarlo, debo anotarlo acá. Es una buena consulta. La verdad no sé si habrá alguno, pero voy a revisarlo. Una buena consulta, con gusto, Solís. Veamos esta mapilla. Okay. Veamos esta mapilla. Aquí hay un montón de código, pero no se asusten. Okay. Eso que está acá simplemente es para obtener una paleta de colores, 5 colores, que son esos que están acá. Ok. Aquí está 1, 2, 3, 4, y bueno, el quinto que es blanco, que no se nota. Esos son 5 colores. Ok. Y voy a explicar un poquito esto. Okay. Acá está la función para obtener primero un mapa vacío. Esto es lo primordial. Okay. Obtengo un mapa vacío. Eso lo tengo acá. Es para almacenar los valores que yo quiero mostrar para cada país. Okay. Todos estos que están acá. Todos los países que están en este mapa, yo les voy a asignar un valor. Okay. Entonces ese vector que está ahí es el tamaño de la longitud de países que están en el mapa. Okay. Ahora, eso que está acá es un ciclo y ustedes, bueno, si ya saben un poquito de programación, aquí lo que estoy haciendo es asignando a cada país un valor. ¿Okay? A cada país que está acá asigno un valor. Y lo que hago es hacer 2 ciclos. ¿Verdad? Uno para recorrer los países que están en el mapa y otro para recorrer los datos que yo tengo, ¿verdad? Que son los datos de países. Recuerden los indicadores económicos. Entonces yo recorro ambos y para cada uno una comparación, ¿verdad? Para saber si el nombre del país que yo tengo en mis datos concuerda con el nombre que está en el mapa. ¿Okay? Acá estoy haciendo una comparación de texto con esta función que se llama grepl o grepl y estoy ignorando si son minúsculas o mayúsculas, y si coinciden los nombres, le asigno el valor, ¿okay? Le asigno el valor de expectativa de vida que lo quiero graficar en mi vector de medidas. ¿Okay? Si no lo encuentra, vamos a poner NA. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que les decía, no todos los países yo los tengo, y esos países que no los tengo los voy a poner en NA, que es ese blanco. Realmente ese blanco es que no lo tiene. ¿Okay? Entonces
es un punto importante de ese mapa, es una diferencia importante con respecto a lo que vimos de Gmap, que era por latitud y longitud, ¿ok? Esa es como la primera parte importante, asignación de valores. Esto que está acá es para crear los colorcillos de los rangos que están acá. ¿Okay? Estos colores que están acá, para definir los rangos de los colores, los rangos. Okay. Y este es el vector con los países, pero para poner el color, no el valor, sino el color. Okay. Entonces, esto es simplemente para el rango, ¿verdad? Los colores, estos rangos de nuevo que están acá. Y este es para los colores. Y de nuevo, entonces ahora recorro todos los países del mapa, ¿verdad? Porque yo aquí ya les el valor. Y si no está vacío, les pongo el color correspondiente a ese valor. ¿Verdad? Entonces, aquí está el valor del país y encuentro el color correspondiente a este grupo de colores que puse acá. Es un poco más de código, simplemente es para saber cuál color ponerle, ¿ok? Simplemente para saber cuál color ponerle. Okay. Ya una vez que tengo eso, ya tengo todo. Ya tengo los valores y los colores, que es lo que me interesan. Okay. Y lo que sigue es simplemente graficar el mapa. Que lleva un poquillo de código porque hay que poner el mapa, el título y la leyenda. Entonces eso es lo que hay que hacer manualmente. Entonces esto que está acá es simplemente para crear como dos objetos o dos posiciones. Entonces tengo una fila y dos columnas. Aquí están una fila y dos columnas. Y voy a poner un gráfico acá, que es esto, y la leyenda en la derecha. ¿Okay? Porque el mapa no es un gráfico, simplemente es un objeto mapa. ¿Okay? Entonces lo pongo aquí a la derecha. Esto simplemente es para simular estas rayillas entre los valores. Y ahora sí, aquí estoy graficando la leyenda. ¿Okay? Es un poquillo complicado la forma de poner la leyenda sobre este gráfico. ¿Okay? Y acá pongo las líneas que les decía entre la leyenda y ahora sí grafico el mapa. ¿Okay? Aquí están los colores del mapa y después la silueta del mapa y el título. ¿Okay? Entonces, como es mucho más manual el uso de este paquete de mapas, pero es otra alternativa y por eso quería mostrárselos. Con Ggmap, yo pienso que obviamente es más fácil usarlo, pero tiene que tener cierta información para poder utilizarlo. Este tipo de paquete tiene la ventaja de que pueden hacer uso, por ejemplo, de etiquetas. ¿Verdad? Por aquí me hicieron consulta que se pueden eliminar tildes. Debería poderse con esta función. Voy a explorarla. Esta función es versátil y debería poderse eliminar ciertos caracteres. Pero voy a revisarlo. Se pueden eliminar tildes, porque eso sí también genera problemas a veces. Y también me hacen la consulta si he utilizado el paquete Leaflet y la respuesta no lo he utilizado. Voy a usarlo. ¿Puedes detallar un poco más este paquete para saber qué es? Buen aporte. ¿Qué es exactamente el paquete? Igual lo voy a explorar como para compartir una vez con los compañeros. Ok, es para mapas. Ok, voy a chequearlo. Como les decía, hay un montón, ¿verdad? Hay un montón de paquetes para mapas. Algunos tienen ventajas y ventajas como todos. El Ggmap es muy fácil de usar. Cuando uno tiene datos de latitud y longitud es muy sencillo. Este me gusta porque uno pone etiquetas, pero sí hay que hacer un poquillo mucho trabajo para explicarlo bonito. Okay. Gracias por el aporte de ese paquete. Voy a chequearlo, voy a pegarle una ojeada.
Gracias por el link. Gracias por el link, que voy a verlo. Bueno, si él tiene una consulta adicional o comentario, pregunta general. Bueno, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. Más me interesaba Plotly puntualmente y Lattice o Lattice, que me parece que da cierta versatilidad. RGL, pues no hay que descartarlo, para ciertas cosas puede ser útil, pero Plotly me parece que es bastante fácil de usar, da cierta versatilidad y además que uno puede aprovechar todos los ggplot. Entonces simplifica un poco el desarrollo. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional o pregunta. La próxima, bueno, como siempre, el aula virtual está ahí disponible para sus consultas. He visto que ahí algunos han hecho algunas preguntas de la tarea y también algunos han colaborado con respuestas. Muy bien, esa es la idea, ¿verdad? Que haya colaboración entre todos. Si alguien tiene algún aporte, pues ahí lo puede dar de una vez. Entonces igual los insto para que sigan así. La tarea está ya disponible para esta segunda clase. Si no han enviado la tarea número 1, por favor, ahí cuanto antes para que no pierdan puntos. Esas dos primeras sesiones, como les mencionaba en este diagrama que están viendo en pantalla, eran enfocados más en paquetes orientados a visualización, un poquillo más avanzado en R y bastante más vigentes. Vamos a ver un tema interesante nuevo de red de asociación la próxima semana, que nos parece que es muy útil y tiene muchas aplicaciones. Y vamos a finalizar, como les mencionaba, con, ¿cómo se llama? Con Shiny Apps, que también es súper útil. ¿Ok? Porque me hace una consulta de un foro permanente de colaboración. Sí, la idea, si no está listo ya eso se había discutido, de tener un área dentro de la aula virtual de propiedad para, digamos, egresados, donde ustedes puedan seguir compartiendo información. Si no estaba lista, aún está en proceso, porque también es algo que alguien varios nos han comentado que puede ser útil y lo habíamos también lo habíamos visto, para que haya una área ahí, digamos, para crear también una comunidad y se puedan compartir recursos, cosas de investigación, etcétera. Es una buena idea tener ahí un foro, digamos, abierto a egresados permanente, no únicamente para cursos, es una buena idea y lo estamos viendo. Excelente, buen aporte. No sé si alguien tiene alguna consulta, comentario. Con gusto. Gracias. No sé si alguien tiene algún comentario o algo adicional. De lo contrario, bueno, no, está la tarea ya número 2 para que la puedan mirar. Y lo estaremos viendo la próxima semana. De nuevo, que la pasen muy bien, muy buenas noches, que tengan una excelente semana. Y cualquier duda, pues por favor ahí lo envían al foro cuanto antes. De nuevo, gracias a todos por su participación. Que la pasen muy bien y nos vemos el otro lunes. Buenas noches.